Agradezco de nuevo esta oportunidad de poder estar aquí ministrando la palabra de Dios, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado para tomar ventaja de este medio para escuchar enseñanza de la Biblia. El día de hoy, nuestro tema es bastante difícil, en cierta forma complicado, a la vez es algo bíblico, y vamos a leer muchos versículos el día de hoy, no todos al principio de la reunión, pero durante la reunión vamos a estar viendo lo que la Escritura nos enseña acerca de nuestro enemigo, la carne. Este enemigo puede ser el peor de los enemigos, porque lo tenemos con nosotros siempre. Entonces, cuando llegamos a las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento tenemos una sombra de la pelea con la carne. Y no voy a leer todos los versículos, pero sí quiero leer en el libro de Éxodo capítulo 17, y aquí vamos a ver la sombra de lo que es la pelea contra la carne. Los primeros 7 versículos son un milagro del Señor en cuanto a agua para el pueblo de Israel. Enseguida, desde el versículo 8 en adelante, está aquí registrada la batalla con Amalek. Amalek es una figura de la carne. Entonces, en esta batalla hay mucha enseñanza. No es nuestro propósito hoy de ver esto, nomás al decir que es una sombra de nuestra pelea con la carne. Ahora, lo que sí quiero hacer es, voy a leer los versículos 14, 15 y 16. Dice así, Éxodo capítulo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí tenemos varias verdades ilustradas que nos van a ayudar a entender la batalla contra la carne. Una cosa muy positiva que podemos ver es que Moisés hizo un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová mi bandera. Y nosotros en nuestra vida vamos a poder usar esta ilustración, que levanto la bandera de que yo soy cristiano, y levanto la bandera de que yo quiero que el Espíritu Santo guíe. Entonces, esto lo vemos aún en guerras, por lo menos en los días antiguos de estos reinos del mundo de ahora. Cuando alguno entra y toma la ciudad, baja la bandera del previo reino y sube la bandera de los conquistadores. Aquí lo que tenemos es Moisés levantando una bandera como si fuera la bandera de Jehová. Él ha ganado. Pero no solamente esto, dice Dios al final del capítulo que va a tener esta batalla, esta guerra con Amalek de generación en generación. O sea, no termina hasta que termine la vida. La guerra contra la carne es de por vida.
Ahora nomás quiero mencionar este principio y lo vamos a tratar de ver con más detalle un poco más adelante. Pero aquí entonces en Éxodo capítulo 17, la sombra de la guerra contra la carne. Ahora vamos por favor a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y voy a leer desde el versículo número 15. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sería bueno también, hermanos, leer en el capítulo 8, porque cuando llegamos a Romanos 8, este es el capítulo en el Nuevo Testamento que más menciones tiene del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer desde el versículo número 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Déjenme interrumpirme nomás en la lectura por este momento para hablar de esto muy, muy importante. Cuando el Espíritu Santo va a hablar de nuestro Señor Jesucristo, celosamente guarda su impecabilidad. Celosamente nos va a enseñar de que Cristo es perfecto y justo. Así que vean, por favor, que el apóstol Pablo inspiradamente no escribe que el Hijo llegó en carne de pecado. El Espíritu Santo dice que llegó en semejanza de carne de pecado. Nuestro Señor Jesucristo no llegó en carne de pecado. Pero gracias a Dios que Él se encarnó en semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir pecado aparte. Entonces el Espíritu Santo va a guardar celosamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bien, sigamos en la lectura. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí, hermanos, tenemos entonces la verdad expresada que la carne es un enemigo, porque dice
que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También en el libro de Romanos vamos a leer un poco más adelante, porque aquí el mismo apóstol Pablo nos va a hablar de armas que tenemos para luchar contra la carne. Vamos al capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Perdón. Y voy a leer los versículos 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, por lo pronto esperando su bendición. Cuando llegamos a ese gran tema, y entre más veo lo que la palabra de Dios tiene que decir de este tema, más veo que poco sabemos de este tema. Entonces, cuando llegamos a la carne, la primera cosa que necesito mencionar es de que la palabra carne en el Nuevo Testamento tiene por lo menos dos significados distintos. Hay que ver esto y muchas veces el contexto de la palabra nos va a indicar su significado. En primer lugar, la palabra carne puede significar el cuerpo físico. Puede significar esta parte del cuerpo que nosotros vemos, lo que cubre los huesos. De hecho, esta misma palabra se va a usar en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 va a decir: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, cuando se habla de carne y sangre, está hablando de esta parte de nuestro ser. Después de que Cristo haya resucitado, él mismo dijo de que un espíritu no tiene carne y hueso. Y los discípulos vieron que él tenía carne y hueso. Así que la expresión carne y sangre, la expresión carne y hueso van a referirse a esta parte del cuerpo. Esta palabra carne es algo que nosotros vamos a ver en su uso legítimo para describir
un ser humano. Ahora quiero notar la segunda o el segundo significado de esta carne. La carne, en palabras sencillas, es la naturaleza pecaminosa. Muchas veces nosotros vamos a poder usar la palabra carnalidad. Y esto va a expresar en forma mejor lo que queremos decir en cuanto a la carne. La carne es la naturaleza humana moral con sus debilidades y pasiones. Es el aspecto bajo de la naturaleza. Carnalidad. Ahora, quiero mencionar para el creyente de que el día de nuestra salvación nos nació un ser nuevo espiritual. Y por lo tanto, por dentro tenemos dos naturalezas. Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Posiblemente esto es un buen momento para leer lo que el apóstol Pablo mismo enseña acerca o describe con ciertas palabras a las personas que estamos aquí en el mundo. Yo voy a ir a 1 Corintios capítulo 2 y aquí voy a leer varios versículos y quiero en forma específica subrayar lo que él dice acerca de los hombres. Entonces dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora el capítulo número 3, y en el versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que en estos versículos tenemos tres designaciones de los seres humanos. La primera designación es el hombre natural. Esto es el incrédulo, una persona no salva. Pablo indica que él vive conforme a su naturaleza, la naturaleza que fue dada cuando él llegó al mundo, el hombre natural. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el versículo 1, tenemos ahora dos designaciones de creyentes. ¿Cómo de creyentes? Bueno, él dice, de manera que yo, hermanos. Él está hablando a los que son hermanos en Cristo, creyentes. Y él dice de que algunos eran espirituales, pero muchos de los corintios eran carnales. Entonces, si yo preguntaría en esta noche, ¿habrá la posibilidad de que creyentes pueden vivir carnalmente? ¿Que hay creyentes carnales? La respuesta obvia es sí. El mismo apóstol Pablo, él lo está escribiendo. Y lo que es cierto acerca de Corinto, tristemente, lo podemos ver también a nuestro alrededor. Y aquí vemos que hay creyentes carnales y creyentes espirituales. Lo voy a decir ahora y lo voy a repetir varias veces durante la reunión, porque a veces tardamos en captar unas verdades. No es porque no se dijo claramente, no es porque no es verdad y no es porque no tenemos la capacidad de entenderlo. Cuando llegué a México y aprendí algunos de los dichos, un dicho que aprendí fue, no hay nadie tan ciego que el que no quiere ver. Entonces, a veces nosotros no queremos ver.
la verdad que se nos explica. Nosotros, como creyentes, tenemos por dentro dos naturalezas y tenemos una naturaleza carnal. Hay que reconocerlo y hay que luchar contra esta naturaleza. Muy bien. Ya vimos la otra noche de que tenemos los varios enemigos y hablando de tres enemigos cardinales del creyente y uno aparte que es la muerte, vimos ya lo que es el mundo. El mundo está por fuera. Es el enemigo más programador. Hace sus programas para captar la atención de los seres humanos, incluyendo a los creyentes. Es el enemigo más programador. El diablo, él es el enemigo más poderoso. Pero cuando llegamos a la carne, eso es el enemigo más presente. Siempre está con nosotros. Y esta carne la tenemos hasta el día de nuestra muerte. Esto ya lo leímos en el libro de Romanos. La carne no se puede erradicar por un proceso ni logro en la vida. Lo digo porque hay algunos creyentes que enseñan que sí se puede. Si usted logra eliminar la carne, la naturaleza de la carne, esto quiere decir que usted ya murió. Entonces, durante la vida, no va a pasar. Muy bien. Esto en forma de introducción de la palabra. Y esta noche ya he mencionado la sombra de la pelea con la carne. Ahora quiero ver, hermanos, el aspecto de los sentidos de la carne. Y cuando hablo de los sentidos de la carne, voy a usar la definición de esta palabra de esta forma hoy. Es la manera particular que tiene cada persona de sentir o entender una cosa, en especial aquellas que implican una actitud moral. Así voy a ver hoy los sentidos de la carne, porque es esta manera particular con actitud moral de sentir. En segundo lugar, quiero notar las señas de la carne. De hecho, la palabra más específica en Gálatas capítulo 5 es obras. Las obras de la carne. Creo que va a ser necesario esta noche decir algo acerca de los sentimientos de la carne. Y de nuevo, doy la definición de la palabra sentimientos, el estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa. Y esto, entonces vamos a ver en cuanto a la carne. Pero no quiero terminar sin hablar de la sujeción de la carne. Y allí vamos a ver palabra específica acerca de las armas que tenemos para luchar contra la carne. Muy bien. Entonces, llegamos a esto, los sentidos de la carne. Ahora, al pensar delante del Señor en el día de hoy, el día de ayer, en cuanto a este tema y pensar en unas posibles preguntas que algunos harían, yo pensé qué mejor que no solamente hacer referencia a algunos versículos, sino que leer la escritura y lo que dice. Por lo tanto, de una vez vamos a iniciar esta lectura y tengo mi dedo ahora en Efesios capítulo 4, porque aquí vamos a ver algo acerca de los sentidos de la carne. Efesios capítulo 4, y yo voy a leer iniciando en el versículo número 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, voy a mencionar nomás los distintos sentidos que ya mencionó el apóstol Pablo, pero lo que quiero hacer, si estamos hablando del enemigo que es la carne, esto es lo que hace. Yo quiero también dar la contraparte. O sea, si esto es lo que hace la carne, lo opuesto es lo que va a hacer la naturaleza espiritual dentro de nuestro ser. Hay algunas de las cosas que, bueno, de hecho, la mayoría no necesitan explicación. Nomás tal vez demos una palabrita acerca de ellos, pero ver lo que el Espíritu haría en nosotros. La primera cosa que él habla aquí es celos. Y cuando llegamos a esto, lo que va a pasar, ¿qué es lo opuesto de celos? Sería la aceptación de la persona. Celos es el hecho de que yo siento que otra persona tiene más que yo quisiera. O sea, el mal sentir acerca de otra persona. Mientras el Espíritu Santo me va a dar el sentir de aceptación. Acepto que la otra persona tiene lo que tiene de parte de Dios. Entonces es aceptación, porque celos es un sentido de posesión. Yo quisiera tener esto, pero no lo tengo. Entonces mi espíritu carnal manifiesta este sentir. Contiendas. Vamos a ver de que él está hablando acerca de ese problema de tener estas contiendas. ¿Qué es lo que haría la naturaleza espiritual? Eso sería acuerdo, no contiendas. Después, disensiones. Y las disensiones, algo que nos va a ayudar aquí es que el ser espiritual, el Santo Espíritu controlando mi naturaleza espiritual, me va a ayudar con armonía. Y la palabra armonía en la palabra de Dios tiene que ver con un concierto, tiene que ver con instrumentos distintos que están tocando y todos en armonía. De hecho, una de las cosas que hemos extrañado mucho en cuanto a reuniones Zoom es el hecho de poder cantar juntos, las diferentes voces que Dios nos ha dado. Y el otro día yo saludé a una persona y cuando saludé a la persona me dijo, ni con gripe puedo yo hacer mi voz tan baja. Bueno, era tal vez la primera cosa en la mañana y mi voz todavía no estaba muy afinada, etcétera. Pero bueno, el hecho de que tenemos diferentes voces y el poder cantar juntos, esto es armonía. Disensaciones es todo lo contrario. Aquí él va a hablar de la mentira, de no mentir, de que esto ya esté echado fuera de nuestro ser. Y lo que pasa es que él tiene que decirlo porque existe esta posibilidad que lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros nuestra carnalidad. Por esto, pecar al airarse. ¿Cómo está esto de que él dice airaos pero no pequéis? Entonces, él no está diciendo que la ira es el pecado. Dios está airado con el impío todos los días por la pecaminosidad de esta persona, pero Dios no peca y él quiere lo mismo en nosotros. ¿Cómo está esto? Cuando a mí me pasan las cosas, y nomás voy a usar un ejemplo cotidiano, y voy caminando en la calle y se me poncha la llanta, bueno, así se dice en México, se quita el aire de la llanta allí y entonces yo salgo del carro
y ahora estoy ya enojado y en vez de controlarme, yo pateo la llanta. No, pues el sentido de que yo tenía en su contra, esto fue una cosa, pero ya hacer una acción fuera de control es otra cosa. Lo mismo cuando nosotros vemos y tenemos el sentir de que un creyente no está tratando a otra persona justamente. Y nosotros decidimos que nos vamos a interponer y hacer alguna cosa e inmediatamente nos arrepentimos. Que una persona está insultando a otro creyente y nosotros dejamos soltar la lengua contra este creyente. O sea, el sentir de ira contra la injusticia, esto está bien, pero el soltar la lengua sin control, esto es el pecado. Así que aquí dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿cómo voy? Esto es lo que hace el ser natural. Digo, el ser carnal. ¿Qué haría el ser espiritual? Controlarse. Palabra corrompida en la boca. ¿Qué es lo contrario? Palabra sana. Amargura. Ya estamos en la lista ahí más abajo. Versículo 31. Amargura. El hecho de que nada lo puedo ver bien. Yo sé que el mundo va a hablar de diferentes formas de ser, de diferentes actitudes que tenemos. Y hay la persona melancólica y la persona alegre. Bueno, aquí cuando llega amargura, tengamos cuidado de que nuestra personalidad no tenga este sentir de ver siempre todo mal y que afecta a nuestra persona de tal forma de que cuando al abrir la boca, la persona nomás puede sentir ya de que esa persona nunca puede decir algo positivo. Y esta persona es una persona que no quiero decir nada de él, nada a él, porque uno dice, le pregunta, ¿cómo está? No, yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? No, estoy mal porque miren nomás, ayer llovió sobre mi ropa lavada y colgada ahí en el tendedero. Y hoy ya tuve que volver a lavar la ropa, pero salió el sol tan brillante que va a descolorear mi ropa. Hombre, uno nunca gana con esa persona. Una persona que su palabra amarga sale y dice, ¿cómo ves que el Señor ayudó y el tratamiento de una enfermedad de tal hermano, tal hermana está funcionando bien? Ah, sí, pero a mí me duele el dedo pulgar del pie. Y no puede ni alegrarse con otra persona. La amargura. ¿Qué entonces es lo contrario? Dulzura. Las palabras de gracia que salían de la boca de nuestro Salvador eran palabras de dulzura. El enojo. Si bien amargura es una cosa, aquí vamos a ver, creo que en parte es una progresión, pero cuando llegamos a amargura lleva a enojo. De que dice, ¿cómo no puede ser algo bueno para mí? Pero bueno, entonces amargura lleva a enojo. La ira lleva a gritería. Y de nuevo, la ira. Dios ya dijo, airaos pero no pequéis, eso es versículo 26. Ahora aquí dice ira. Esta ira es la emoción fuerte de descontentamiento. O sea, no solamente amargura, pero ahora la emoción fuerte de descontentamiento. No es una emoción suave, siempre es fuerte. Pero esto lo podemos combatir con el espíritu que nos hace sentir bien. Y hermanos, digo sentir, porque el espíritu también entiende que tenemos sentimientos. De hecho, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero aquí tenemos
esto de la emoción, la ira. Y entonces esto lleva a ¿qué? A gritería. El hecho de ya no controlar no solamente la lengua, sino el tono de nuestra voz. Gritería. De que en la casa no solamente la familia sabe de todos nuestros problemas, todos los vecinos alrededor también lo saben por la gritería que sale de la casa. Todos saben de que el hombre llegó de su trabajo y no le gustó los frijoles que cocinó su mujer porque una noche estaban demasiado salados y la otra noche eran demasiado quemados y la otra noche eran demasiado fríos. Nunca se puede contentar y él quiere decir a todo el vecindario de su problema porque su ira lleva a gritería. Entonces, esto es parte de nuestra carnalidad. Curiosamente, en todas estas cosas que he mencionado, la carnalidad me enseña de que nadie más puede hacer estas cosas, pero yo siempre soy justificado en hacerlo. Claro que me voy a enojar con mi esposa porque no coció bien los frijoles, ni las tortillas, ni las arepas, ni el pan, ni el dulce que se hace en Chile. No lo hace bien. Tengo que decirle. Y nosotros nos justificamos. Ah, pero no lo haga usted, porque usted lo hace. Eso es carnalidad. Ese mismo sentimiento es carnalidad. De que en mi egoísmo, bueno, me estoy adelantando, en mi egoísmo, yo pienso que yo sí puedo, pero usted no puede. Bien. Gritería. Lo que sigue. Perdón. En vez de gritería es hablar controladamente. El hombre espiritual habla controladamente. Decir las cosas, pero controladamente. Y no más de paso. Si su esposa le hace frijoles, usted dele las gracias y coma sus frijoles. Cuando llegamos aquí, dice maledicencia. Esto es hablar mal acerca de personas para tachar, para contaminar su reputación. No tenemos por qué andar hablando de otras personas, porque si otras personas hablarían de nosotros, también tendrían que hablar de nuestros errores. Si el hombre carnal habla maledicencia, el hombre espiritual habla buena palabra. Buena palabra. Después dice malicia. La malicia, y de nuevo, no necesita explicación, malicia es la cosa mala. Entonces uno hace el bien. Envidias, aquí lo tenemos y vamos a ver que el hombre espiritual hace la buena voluntad. Estoy enfatizando estas cosas porque la palabra de Dios lo dice. Y cada uno de nosotros en nosotros vamos a reconocer nuestra carnalidad al ver cuándo esto nos afecta. Muy bien, voy a seguir adelante. Vamos un libro más atrás. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5. Y de nuevo, voy a leer la lista. Está en la Biblia. Por lo tanto, voy a leer los versículos. Voy a leer de aquí, en el capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el final del capítulo. Dice la palabra, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y aquí inicia la lista. La primera cosa es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, entonces aquí tenemos lo que son las señas de la carne. Y la palabra señas quiere decir las características acerca de cierta cosa, y por lo tanto lo pongo así en esta noche, las obras de la carne. Hay 17 pecados específicos y después dice y cosas semejantes, como si la lista pudiera alargarse aún más. Cuando llegamos a estas cosas semejantes, vamos a ver de que muchas veces nuestra carnalidad no solamente se justifica diciendo que yo puedo hacer esto, pero también nuestra tendencia es siempre de juzgar a otro con una regla diferente que nos juzgamos a nosotros mismos. Cuando llegamos aquí vamos a notar que también nosotros calificamos los pecados, y aquí hay unos peores y aquí hay unos que no son tan mal. Bueno, el hecho es de que pecado es pecado, y yo no estoy hablando ahora de la distinción de que lo hace el mismo apóstol Pablo y otros escritores en el Nuevo Testamento, pero cuando llego aquí voy a notar de que en las distintas varias listas de los pecados, muchas veces, específicamente el apóstol Pablo va a iniciar la lista con estos pecados. Voy a mencionar varios de estos pecados porque parece que el apóstol Pablo ya estaba pensando en el año 2022, porque nosotros estamos viendo que el mundo entero está poniendo como normal, es más, lo está alabando el mismo pecado que está cometiendo, está honrando a personas que cometen estos pecados. Quiero hablar de carnalidad. Y cuando llegamos aquí vamos a ver, estas son características de carnalidad. Lo contrario sería características de espiritualidad. Bien. El primer pecado en la lista es adulterio. Dios desde el principio santificó el matrimonio y Él hasta el fin del tiempo vería como santo el matrimonio. Aún el mundo usa la palabra el matrimonio santo. Vamos a unir a estas dos personas en matrimonio santo. Es la primera institución de Dios en la tierra. No solamente esto, cuando llegamos a los mandamientos, Dios nos va a enseñar, no cometerás adulterio, porque Él pone en un lugar tan especial el matrimonio, de que el mandamiento protege también esta institución. Adulterio es el hecho de romper una promesa, de romper el pacto que uno hizo el día de su matrimonio, que se iba a conservar y dedicar a una sola persona. Y después de haberlo pactado, después de haberlo
prometido, pactado por el gobierno, por escrito, o como es el acta de matrimonio en su respectiva república o país, después de haberlo prometido delante de testigos y después de haber hecho esta promesa a su cónyuge, ya romperlo. Adulterio es un grave, grave pecado. Porque la institución que hizo Dios en la tierra, en Génesis capítulo 2, es la institución que Él va a honrar eternamente entre el Cordero y la esposa del Cordero. Entonces, Él pone un sello de santidad sobre el matrimonio. Por lo tanto, adulterio es carnalidad. Que una persona diga, no, es que ya no amo a mi esposa. Bueno, si estoy hablando con alguien y usted ya piensa no amar a su esposa, yo le suplico que cambie de opinión, lea su Biblia y vea de que amor es una decisión, amor es una acción, y ponga sus manos a la obra al hacerlo. Porque es un mandamiento de Dios amar a su esposa. No hay una excusa para que entonces ya pida lo que el mundo da tan fácilmente, y esto lo que Dios odia, el divorcio. Entonces, adulterio es algo que el mundo ahora aprueba. Dice que no hay problema. No hay problema si uno quiere tener muchas relaciones ajenas al matrimonio. No hay problema si uno quiere tener más de una esposa. No hay problema si uno no quiere casarse y nomás vivir en unión libre. Pero esto es carnalidad. Y nosotros no estamos para satisfacer los deseos de la carne. Enseguida, el segundo pecado en la lista es fornicación. Cuando en un versículo en la Biblia tenemos las dos palabras adulterio y fornicación, es obvio que están refiriéndose a pecados distintos. La palabra fornicación es la palabra que se usa generalmente para la inmoralidad. Cuando tenemos la palabra adulterio, estamos hablando específicamente acerca del matrimonio y relaciones fuera del matrimonio. Fornicación es la palabra que va a hablar de otras relaciones, en general, inmorales. Quiero decir con mucho cuidado de que la misma palabra de donde nosotros vemos la palabra fornicación, de esta misma raíz viene la palabra pornografía. Entonces, esto es carnalidad. Y carnalidad va en contra del espíritu. Quiero decir con mucho cuidado que este pecado es un pecado de adicción. Es un pecado progresivo como todo pecado. Empieza pequeño y después esto no satisface y necesitan algo más y algo más y algo más. Y con el tiempo, por ser una adicción conforme a la palabra de Dios, sería un pecado por el cual es necesario la disciplina de la asamblea si una persona está dentro de la comunión. Lo digo porque esta carnalidad es algo que lleva a la muerte.
Y no estoy hablando en primera instancia de la muerte física, pero muere mi espiritualidad. O sea, una persona salva siempre es salva, pero ya no hay el deseo espiritual, ya no hay actividad espiritual. Ya mejor voy al mundo. Ya mi testimonio completamente muerto. Y entonces, la carnalidad, conforme a la palabra, lleva a la muerte. Pero bien, quiero nomás mencionar, estoy mirando el reloj, quiero mencionar que aquí dice la palabra inmundicia. ¿Puedo yo nomás regresar por un momento? La carnalidad hace adulterio. El espiritual, matrimonio santo. La carnalidad, fornicación. El hombre espiritual, castidad. El hombre carnal, inmundicia. El hombre espiritual, pureza. Quiero hablar de la inmundicia. Usted me dice, no, yo no batallo con la pornografía, yo no tengo problema con esto. Inmundicia. De nuevo, inmundicia pueden ser cositas pequeñas. El vocabulario de otros alrededor que usan palabras que el cristiano lo vería no solamente como palabras callejeras, como decimos aquí en México, palabras de insinuación, palabras que dan pensamientos en la mente, o sea, inmundicia, ensucian, contaminan la mente. Inmundicia. Uno dice, yo no cometo fornicación. No, tal vez no, pero le quiero preguntar, ¿está jugando peligrosamente cerca? Inmundicia. Entonces esto es carnalidad. El mundo está diciendo que la inmundicia está muy bien y no hay problema. Es carnalidad. Quiero correr, hermanos, no voy a pasar sobre toda esta lista, nomás déjenme decir algunas cosas acerca de lo que haría el hombre espiritual. Lascivia es el deseo sin control. El hombre espiritual, el deseo controlado. Idolatría es carnalidad. El hombre espiritual, adoración a Dios. Hechicerías, esto es ser guiado por seres demoníacos. El hombre espiritual es guiado por el espíritu. Enemistades es una característica de carnalidad. Amistad es el carácter del hombre espiritual. Pleitos, carnalidad. Llevarse bien, espiritualidad. Herejías, carnalidad. Sana doctrina, espiritualidad. Homicidios, carnalidad. Nomás puedo pararme aquí por un momento. En Latinoamérica, tanto como en Norteamérica, están luchando mucho para derechos, específicamente hablo con sumo cuidado, derecho de la mujer, derecho sobre su propio cuerpo. Quitar la vida de un ser en el vientre es homicidio. Es carnalidad. Que yo soy más importante que el ser que vive dentro de mí. Homicidio. Y esto no solamente es de personas vivas en la tierra, sino que personas vivas en el vientre. Y también personas vivas en el asilo de ancianos. El hecho de la muerte
asistida, así lo están diciendo. Que uno puede asistir a una persona mayor y cuando quiere ya tomar la pastilla, tomar el medicamento para que le quite la vida, entonces eso está bien. No está bien, hermanos. Entonces él dice, homicidios, respetar la vida es la forma espiritual. Borracheras, esto es la influencia externa del vino. Llenos del espíritu es la influencia del espíritu de uno. Orgías es la carnalidad. Sanidad moral es la espiritualidad. Cosas semejantes a estas. Quiero llegar a otras cosas, hermanos, porque obviamente quiero llegar a lo que son nuestras armas para ver esto. Pero antes de llegar a esto, los sentimientos de la carne. Y aquí voy a ver que la palabra de Dios, y nomás voy a mencionar los versículos. Probablemente usted ya los tiene en mente, los tiene memorizado y están en su corazón. Nomás los voy a mencionar. Pero aquí vamos a notar los sentimientos de la carne. ¿Qué siente la carne contra el espíritu? Número 1, la carne lucha contra el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Esto lo hemos visto. El deseo de la carne es contra el espíritu. El del espíritu es contra la carne. Hay una lucha. Quiero repetir, esta lucha es de por vida. Hay cada creyente que lucha de una forma u otra con un pecado u otro en la vida. Tal vez un creyente me está escuchando y está diciendo es que no me entienden. Yo sí tengo una lucha acerca de tal cosa. Déjeme decirle, todo creyente lucha con algo. Y si hay un creyente que dice, no, yo no tengo ninguna lucha contra la carne, con mucho respeto le digo, usted no ha entendido lo que es la carnalidad. Porque el apóstol Pablo mismo en Romanos capítulo 7 indicó de que tenemos la carne de por vida. Todo creyente lucha con algo. Y si no lucha con otra cosa, lucha con el orgullo. Diciendo, yo no, a mí no me afecta nada. Yo sí estoy bien. Entonces este creyente está luchando con orgullo. O tal vez no está luchando, no está dejando ganar el orgullo. Pero bien, la carne lucha contra el espíritu. Gálatas 5, 17. Número 2, la carne contrista el espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 30. Ya lo leímos. No contristéis al espíritu. Número 3, la carne apaga el espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Y no apaguéis el espíritu. Ahora, hermanos, quiero decir una distinción entre contristar el espíritu y apagar el espíritu. Sugiero de que contristar el espíritu es pecado de comisión. El Espíritu Santo me dice, no lo hagas, y lo hago. Y contristo el Espíritu Santo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el Espíritu Santo me dice, hay que hacer algo, hacerlo, y no lo hago. Pecado de omisión. Y por no hacerlo, lo apagué. El Espíritu estaba impulsando al creyente a hacer cierto ejercicio. Y el creyente decide no hacerlo. Quiero hablar con hermanos jóvenes tal vez que están queriendo ejercerse en la asamblea y participar en reuniones, pero están muy nerviosos y sienten de que tal vez los que tienen canas o los que ya no tienen pelo, esos les van a juzgar y van a decir contra ellos. Entonces quiero decir, tenga cuidado con pensamientos carnales. Yo quiero orar, pero ¿qué van a decir? El qué van a decir es carnalidad. Yo quisiera ayudarles a los hermanos, pero no quiero que piensen que me estoy empujando. Deje estos pensamientos al lado y póngase a ejercer en forma espiritual. No vaya a apagar
el Espíritu Santo, si Él le está impulsando que usted haga en su vida cristiana algo, carnalidad apaga el Espíritu. El hombre espiritual va a hacer lo que el Espíritu Santo le ha indicado. Pero entonces, llegamos a esto. Estos son los sentimientos de la carne contra el Espíritu. Y luchamos con sentimientos con egoísmo, vanagloria, orgullo, jactancia, el ofendido, o sea, el ser el ofendido, no me toman en cuenta, o ser juiciosos. Todos los sentimientos que tienen que ver con carnalidad. Hay que tratar de raer esto de nuestra vida. La palabra raer lo tomo de Éxodo capítulo 17. Cuando Moisés dijo a Josué, vamos a raer a la memoria de Amalek. Entonces hay que quitar estas cosas de nuestra vida. Quiero hablar, hermanos, y perdón, dejé muy poco tiempo para hacerlo, pero la sujeción de la carne. Quiero notar 4 detalles específicos y entre estos detalles tratar de ampliar un poco más. Número 1, el conocimiento de quién soy yo. La carnalidad no es una fuerza fuera de mí. La carnalidad está dentro de mí. Romanos capítulo 7, versículo 23. Ya veo, dice el apóstol Pablo, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El conflicto definitivo de la carne, Romanos 7, 24. Entonces necesito tener este conocimiento de que tengo la carne, está conmigo de por vida, voy a luchar contra esta carne, y esto es a diario, todos los días de mi vida. Pero no solamente, número 1, el conocimiento de quién soy. Número 2, el control. Porque el desenfreno es marca de carnalidad. Ahora, este control, tal vez sería un buen momento de mencionar Gálatas capítulo 5, versículo 24, cuando dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, el hecho de que han crucificado la carne, esto es un acto que pasó en el Calvario y llegó a afectarme a mí en el día de mi salvación. Y es muy importante ya que yo lo reconozca. ¿Qué es esto de haber crucificado la carne? Esto es tomar en cuenta que Dios ha juzgado y condenado la carne en la cruz. Si Dios ya lo ha hecho así, es tiempo que yo me ponga de acuerdo con Dios, que mi carne ha sido juzgado y condenado. Entonces, muchas veces hablamos del hombre viejo que fue crucificado. Él está muerto. El hombre viejo habla de estado. Aquí la carne habla de condición, mi condición, una naturaleza. Ahora, apenas dije que la tengo conmigo hasta la muerte. Entonces, ¿cómo fue crucificado? El hecho es de que necesito considerar, necesito reconocer, necesito verlo o ponerme de acuerdo con Dios en cuanto a mi carne. Dios lo ve crucificado, Dios lo ve condenado. Yo que me ponga de acuerdo. ¿Sí? Entonces el control, así voy a poder controlar mucho más la carnalidad al reconocer lo que ha pasado. Pero número 1, la condición. Número 2, el control. Número 3, las condiciones activas para ganar contra la carne. Aquí tenemos por lo menos 3 verbos, y no los leímos, los debemos de haber leído, en Romanos capítulo 6, 3 verbos que nos van a ayudar a ver condiciones activas en nosotros
contra la carne. Dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verbo es considerar. Este verbo es un término de contabilidad. Aquí tenemos el libro de contabilidad. No, hoy en día ya no usan libros, ya usan computadoras y tabletas y un montón de otras cosas y calculadoras electrónicas. Pero antes, cuando se usaba el libro, tenían una columna que tenía que ver tal vez con entradas y después una columna de salidas y una columna de lo que resta, qué sé yo. Yo no soy contador. Yo sé que otros aquí lo son y después de la reunión me pueden corregir. Pero bueno, lo que quiero decir es de que aquí está el hecho de cambiar la cifra de columna. Considerar. ¿Cómo me considero? Antes fui considerado muerto en mi pecado, pero esto quiere decir que vivía en el pecado. Pero ahora considerar. Ya estoy muerto al pecado. ¿Vivía yo en el pecado? Una columna. Ahora, muerto al pecado. Cambio de columna. Y lo que pasa es que el contador dice, los números hablan. Entonces, la cuestión es de que estaba yo aquí. Ahora estoy en la otra columna. No hay vuelta de hoja. Así es. Lo tengo que reconocer. Lo tengo que considerar. Ese es el verbo. De ponerlo en mi mente, ya dejarlo fijo aquí, muerto al pecado. Me llega la carnalidad con una tentación del pecado y yo digo, muerto al pecado. Y otro día, de nuevo, la carnalidad quiere que yo haga lo de estas listas y digo, muerto al pecado. Lo tengo que considerar, reconocer, así pensarlo como así es. El segundo verbo está en el capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado. No dejar controlar, no dejar reinar. Número 1, entonces, considerar muertos. Así es. Número 2, no dejar que se haga. Yo no sé si en otros países de Latinoamérica se usa esta expresión, pero en México lo he visto, o lo he escuchado, perdón, muchas veces. La persona dice, ni modo. O sea, de que ahí estaba la tentación frente a mí, ni modo. ¿Cómo que ni modo? Sí hay modo. Tenemos el Espíritu Santo. Ese es el modo. Entonces aquí él está diciendo, no reine pues. ¿Quién es la reina en su vida? Perdón, yo sé que hay varios hermanos casados aquí y yo sé quién es la reina en su vida. Pero lo que quiero decir es, ¿quién esté reinando en su propia vida? ¿La carnalidad o la espiritualidad? Y aquí, no reine pues el pecado. Consideración. Controlación, el de controlar. Pero número 3, el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis, sino presentaos. Esta palabra presentar, aquí en este versículo, quiere decir estar en disposición. Que tener toda la disposición de hacer ¿qué? De presentarnos como instrumentos para la justicia. Como instrumentos de justicia presentados a Dios. Entonces, el día de la otra noche hablábamos mucho acerca de los instrumentos. Hoy nomás quiero hablar del verbo, que es de la presentación, de ponernos a la disposición de ¿qué? Del Espíritu Santo para que Él lo haga así. Ok, quiero seguir adelante. Número 1, el conocimiento. Número 2, el control. Número 3, las condiciones activas para ganar contra la carne. Pero número 4, quiero hablar acerca del crecimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. No que el Espíritu crece, pero que su control de nosotros, su dominio en nosotros vaya a crecer. Ya hemos leído 2 de los versículos, pero quiero
también hacer referencia a esto. Las armas, ¿qué son? Las armas de luz. Hermanos, Dios ha usado luz en diferentes formas. En Génesis capítulo 1, versículo 4 fue la creación. De las tinieblas brilló la luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Creación. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 al 6, tenía que ver con salvación. Lo mismo pasó, de que cuando brilló la luz del evangelio, las tinieblas se fueron y la luz del glorioso evangelio de Cristo brilló. Entonces, en creación, en salvación. Pero ahora en nuestras vidas por iluminación. Dios va iluminando por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso son armas de luz. Hay que usar la luz que Dios nos ha dado. Y por lo tanto, nosotros vamos a ser guiados y poder andar así. No sé si yo le dije, o yo dije una vez en Chile, pero me acuerdo una noche cuando, después de la reunión, una hermana vino y me preguntó algo acerca de su forma de ser y como una hermana en Cristo. Y yo andaba con mi Biblia aquí debajo de mi brazo y ella me dijo, es que yo creo que yo puedo hacer esto y esto y yo. Entonces yo nomás hice así y agarré mi Biblia. Y sin que yo dijera nada, ella dijo, no, si me va a hablar de la Biblia, ya sé lo que dice. Entonces, ¿por qué me anda preguntando? Si ya sabe lo que la Biblia dice, ¿por qué me pregunta qué pienso yo del asunto? Porque si nomás quiere opiniones, mejor vaya a Google o a otra cosa en el internet para buscar centenares de opiniones diferentes. Pero bueno, la palabra, la luz. Ok. El crecimiento del control del Espíritu en nosotros. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, no proveer para los deseos de la carne. Ese es número 1. No proveer para los deseos de la carne. ¿Quiere usted que su hombre espiritual vaya a ganar? Entonces, no vaya a proveer para los deseos que tiene la carne. Y la carne tiene deseos. Es como el que ha luchado por muchos años con el alcohol. Y el Señor le salva. Y sigue teniendo deseo de a veces poder tomar algo. Que no vaya a ir a una cantina para tratar de predicar el evangelio. Que se está poniendo en un lugar donde la tentación está en la cara. No proveer para los deseos de la carne. Número 2, Gálatas 5:16 dice, no satisfacer los deseos de la carne. O sea, no solamente no estar en un lugar donde la tentación me puede afectar más, pero nomás es poquitito, nomás es poquitito. Si puedo tomar el mismo ejemplo del alcohol, muchas veces en México he escuchado cuando invitan a una persona a tomar una cerveza, dicen, uno no es ninguno, y por no ser ninguno, uno puede tomar más. Entonces, el hecho de satisfacer los deseos pensando que poquito sí puedo y mucho no me va a afectar. No. Pero número 3, no tener confianza en la carne, Filipenses capítulo 3, versículo 3. No somos de aquellos que tenemos confianza en la carne. Entonces, usamos las armas de luz. No proveemos para los deseos de la carne. No queremos satisfacer los deseos de la carne. No tenemos confianza en esta carne. No decir, yo sí puedo, cuando nosotros no podemos. La carne, en verdad, es un enemigo y lleva a la muerte. El espíritu, a vida. Que el Señor nos ayude a, con cada detalle de nuestra vida, dar el control al Espíritu Santo para que la naturaleza espiritual crezca y así honremos a nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar en esta noche
porque tu palabra ha sido leída. Gracias te damos por tan rica enseñanza en ella. Y sabemos, Señor, de que nosotros necesitamos del Santo Espíritu para guiarnos a diario. Y así tener vida en el hecho de que queremos usar nuestros días para honrar a nuestro Salvador, gozándonos de la vida eterna, pero gozándonos de la abundancia de vida que hay en dejar el Espíritu vivir por medio de nosotros. Nos dejamos en tus manos. De nuevo oramos por los que están enfermos, Señor. Anhelamos que tú sanes cuerpos y que ellos puedan gozar de días para servirte aún más. Oramos hoy por los que están tristes. Suplicamos que con tus tiernos brazos alrededor ellos puedan sentir tu cercanía. Oramos hoy por los que están alejados, por algunos que han dejado que la carne ha reinado en sus vidas. Y oramos por restauración. Señor, haznos reconocer que todos luchamos con la carne. Y ayúdanos a que el Espíritu tome control para que nuestras vidas sean para la gloria de nuestro Salvador. Nos dejamos en tus manos. Te agradecemos toda bendición. Estamos agradecidos por el Calvario. Gracias por la resurrección de Cristo de entre los muertos, por su vida en el cielo. Esperamos su pronto regreso. Y mientras esperamos, queremos vivir honrando a nuestro Salvador. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno. El himno número 225. Y también nuestro hermano Juan Prat con su familia. Así que por favor, hermano, adelante. Gracias, hermano Alex. El himno 225 en su primera estrofa dice: tuyo, Señor, jamás tendré amor. A lo que no te agrade a ti, ha muerto el mundo para mí, pues tuyo soy. Cantemos juntos el himno 225. Tuyo, Señor, jamás tendré amor. A lo que no te agrade a ti, ha muerto el mundo para mí, pues tuyo soy. Tuyo, Señor, corona, gozo, honor. Solo eres tú y nada acá. Mi corazón encantará, pues tuyo soy. Tuyo, Señor, reposo en tu favor. Y sé que por la eternidad me guardarás en tu bondad, pues tuyo soy. Tuyo, Señor, con más ferviente ardor, te adoraré y te serviré, en tanto que en el mundo esté,
pues tuyo soy. Tuyo, Señor, conozco el gran valor de tu promesa que vendrás. Y digo, ven, no tardes más, pues tuyo soy.